buenos días, bienvenidos a Escuela Abierta, el programa de la derrama magisterial acerca de educación pública y privada de primaria y secundaria de nuestro país. Mi nombre es Claudia Cisneros y voy a estar acompañándolos en los próximos 60 minutos con entrevistas y con informaciones útiles e interesantes acerca de la educación, tanto para docentes como para estudiantes y padres de familia. Son las 9 de la mañana con 2 minutos, estamos en vivo a través de 95.5 y hoy vamos a empezar con un tema que tiene que ver con el derecho de todos y todas a tener acceso a una buena educación. Queremos hablar de la obligación que tenemos de hacer que la educación sea inclusiva. Este próximo 16 de octubre se va a celebrar el Día de la Persona con Discapacidad, que entre otras cosas debe servirnos este día para tomarnos un tiempo de análisis y de reflexión acerca de cuánto hemos avanzado en la dirección de hacer que todos por igual tengamos las mismas oportunidades y accesos a todos los servicios y beneficios que implica vivir en sociedad. Dada pues la orientación de este programa que trata de la educación, vamos a hacer el tema de hoy precisamente eso, la educación inclusiva y cómo es que nuestra sociedad está afrontando la inclusión en la educación en un país que, según la última encuesta del INEI, contamos con 1.575.402 personas con algún tipo de discapacidad, es decir, el 5,2% de la población peruana tiene algún tipo de discapacidad. Y nos preguntamos cómo hacen estas personas para tener acceso a las mismas oportunidades que deberíamos todos tener, especialmente en el tema de educación, que es el que compete a este programa. Wilfredo Guzmán, director del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, CONADI, nos acompaña esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Exitosa y muy especialmente a usted, Claudia Cisneros. Gracias por estar con nosotros, adelantándonos unos días a la celebración de esta importante fecha. Queríamos primero ponernos un poquito en contexto. ¿Qué dice la ley, señor Wilfredo Guzmán, acerca de las personas con discapacidad en el Perú y en especial acerca de la educación para las personas con discapacidad en el Perú? Fíjese, la ley nueva, la 29973, define que el CONADIS es el organismo de desarrollar un régimen legal de protección en el marco de qué aspectos. Evidentemente de la educación, de la salud, del empleo, de la seguridad. Y también habla de que las personas con discapacidad deben tener promoción, protección y realización de sus derechos en los campos de la economía, de lo económico, de lo social, de lo cultural, de lo político y de lo tecnológico. Uh-huh. Entiendo también que según la última encuesta del INEI, los tipos más comunes de discapacidad en el Perú son, en primer lugar, la motora y en segundo lugar, la discapacidad visual. Mire, aquí es bien interesante resaltar lo siguiente. El Perú ha tenido 4 censos con componente de discapacidad y 4 encuestas, todas distintas. Y yo me atrevo a decir que esta es la mejor, porque han habido 163 preguntas, 40 de inducción y 123 específicas ya, cuando se sabe que hay discapacidad. La muestra ha sido de 350.000 viviendas, es decir, casi el 5% a nivel nacional, pero aquí déjeme precisar que de los 30.296.192 personas que viviríamos en este momento en el Perú, el 5.2% tiene discapacidad. Como usted bien ha dicho, 1.575.402. De estas, 931.000 discapacidad de brazos y piernas, 801.000 discapacidad visual, 532.000 auditiva, 506.000 a propósito de educación para discapacidades para aprender o entender, 295.000 discapacidad para relacionarse por el pensamiento, el sentimiento, la conducta y 260.000 para comunicarse aún utilizando el lenguaje de señas. Pues impresionante la capacidad memorística que tiene usted, porque se ha dicho todos los números con hasta las pequeñas cifras. Yo las estoy leyendo, evidentemente, y yo les quiero contar que el señor Wilfredo Guzmán pertenece justamente al grupo de invidentes del Perú.
Efectivamente, soy una persona ciega y como usted habrá visto, no hemos conversado antes, tengo ahora el enorme gusto de conocer a una periodista de su calidad. Muchísimas gracias. Realmente me impresiona que bueno, hay mucha gente que tiene muy buena capacidad memorística. Yo no soy una de ellos, por ejemplo. Yo tengo que leer todo o apuntar porque si no me pierdo. Usted más bien me imagino que ha desarrollado especialmente su memoria. Bueno, son las necesidades compensatorias que debemos desarrollar los que no vemos, los que no oyen tienen una vista maravillosa. Y ojo, los que no vemos no es que tengamos mejor el oído. A veces podemos escuchar menos que los que ven. Lo que pasa es que sabemos escuchar. Y perciben además de una manera distinta. Dicen los psicólogos que hay sentidos paralelos, ¿no? De percepciones. Cuando llegamos a una esquina sabemos que es la esquina porque hay un vacío y el viento corre un poco más. Cuando vamos por la vereda sentimos un olor y sabemos que es la farmacia o es la ferretería o el restaurante. Entonces es cuestión de agudizar sentidos o de explotar los sentidos paralelos. Así es, y tienes que comenzar a interpretar lo que te rodea con los elementos con los que puedes, ¿no? Sí, mire, y a propósito de estadística, esta misma encuesta habla sobre el tema de la educación. Exacto. Por ejemplo, ¿cuántos peruanos han recibido educación especial solo con discapacidad? El 1.7%. ¿Qué representa eso? Alrededor de 26.700 personas. ¿Cuántas han recibido educación primaria? El 40.5%, 638.037. ¿Cuántos han recibido educación secundaria? El 22.5%. ¿Qué representa eso? Alrededor de 354.400. ¿Cuántos no tienen ningún tipo de formación? El 23.6% y son 371.000. Esa es la referencia que nos da la encuesta. Del millón 575.000 hay 300.000 casi que no han recibido. 371.000 que no están recibiendo actualmente ningún tipo de educación. Sin embargo, esta cifra nos da pena, nos da terrible desazón, porque esta es una falta de todos los gobiernos de no haber atendido la discapacidad. Y esto genera el segmento de la no PEA de la discapacidad. Que ¿De la no, perdón? De la no PEA, no población económicamente activa. Okay, claro. Entonces es terrible porque no han tenido oportunidades de ningún tipo. Y en ese sentido, permítame decir que también este estudio establece que alrededor de 179.525 peruanos con discapacidad tienen estudios superiores, incluidos institutos, universidades, y que representa el 11.4%. Y de doctorado, o sea, de posgrado, estamos hablando del 0,2%, 3.150 personas. Y esto va a la par de una encuesta del 2010 que decía que 66.000 y un poco más de peruanos con discapacidad eran el porcentaje de estudiantes en las universidades. Mire. Interesante. Entonces, como se dice, ¿no? Hay sentimientos encontrados porque si bien falta atender a muchísima parte de la población, a la mayor parte de la población discapacitada del Perú, sí ha habido avances en otros aspectos como los que usted nos está nombrando. Y mire, algo significativo, Claudia, es que usted podrá apreciar, el presupuesto público para la educación supera los 16.000 millones de soles. Nunca en la historia republicana del Perú se han creado programas presupuestales por resultados diseñados por el MEF y CONADIS y sectores en materia de educación, salud y trabajo. Mire, programa presupuestal por resultados. ¿Cuánto tiene el actual gobierno disponible de gasto en educación? 140 millones de soles. No diré que es suficiente jamás, pero nunca había habido estos presupuestos. Por ejemplo, nuestro programa presupuestal por resultados superan los 28 millones. ¿El presupuesto para CONADIS? No, para el sector educación. 28 millones programa presupuestal por resultados. 36 millones son el presupuesto público del sector en materia de educación especial o inclusiva. Y tenemos alrededor, o sea, son 74 millones el sector educación y 65 millones es lo que tienen los gobiernos regionales en materia de educación especial. 140 millones de soles, que no es suficiente. Educación especial. Así es, pero jamás en el país había habido estos volúmenes. Tenemos... Eso se ha dado inicio
a partir de este gobierno, desde el año pasado. Del año pasado, Sí, 2012. del presupuesto 29812, la Ley General del Presupuesto Público para el año pasado, que fue de 525.705.000 en discapacidad, y para este año la Ley 29951, Ley General del Presupuesto Público, tiene 576.892 soles para discapacidad. Ok, esa es una excelente noticia, un excelente primer paso, ¿no? Pero el segundo paso debe ser cómo se gasta ese presupuesto. Y bien, y que sea bueno el gasto, ¿no? Efectiva y productiva. Ahí quería comenzar justamente a que comparta con nosotros, no todos sabemos exactamente qué es el CONADIS y a qué se dedica, que es la institución a la que usted pertenece. Entiendo que significa Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, pero cuéntenos qué órgano es, a qué está adscrito y cuáles son sus funciones. Fíjese, el CONADIS se crea en su primera versión en 1985 a través de la ley 24067, que se llama Consejo Nacional para la Integración del Impedido, término pues inadecuado. Duró 14 años, se reglamentó en 4 años su ley. La segunda versión del CONADIS fue la 27050, Ley General de Personas con Discapacidad, desde 1999, y que concluyó el 24 de diciembre del 2012 dándose la ley 29973, una extraordinaria norma que ha merecido favorables comentarios de Naciones Unidas y otros. Ahora, ¿qué es el CONADIS en realidad? Porque muchas personas con discapacidad creen que el CONADIS es un organismo que debe asistirlos, que debe proveerles de servicios, y el CONADIS no ha sido creado para eso. El CONADIS es un organismo público, ejecutor, adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es titular de un pliego, tiene autonomía de administración y administrativa, es un organismo también normativo, maneja su propio pliego, sanciona sus planes operativos, sus estrategias, por supuesto en acorde al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ahora, el CONADIS, a partir de esta ley, crea el Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, SINAPEDIS. Esto es muy importante que se sepa. Porque ¿qué hace el SINAPEDIS? SINAPEDIS es un sistema funcional a cargo de la conducción de CONADIS. ¿En qué nivel? En nivel articulador, rector, monitoreo, seguimiento, supervisión y fiscalización de las políticas y programas en materia de discapacidad. ¿Quiénes son sus miembros? El CONADIS como conductor y los 26 gobiernos regionales, sus programas, proyectos y planes. De eso no se han enterado ni siquiera los gobiernos regionales. Hay que hacer entonces mayor difusión de esto. Este es el órgano que va a articular todo el trabajo de las políticas para los discapacitados en todo el país. En los gobiernos regionales. Con los gobiernos regionales. Y las 1.838 municipalidades, sus organismos, sus programas, sus proyectos. ¿Qué significa? Que nadie puede ahora eludir la enorme responsabilidad que deben dedicar presupuesto, recurso humano, programas, etcétera, en el marco de la nueva ley. ¿Cómo se llama? El SINAPEDIS. SINAPEDIS. Correcto. Y con respecto a la educación, ¿cuáles son las cosas que ustedes articulan, promueven, difunden? Pero déjame poner eso un ratito en paréntesis, porque tenemos un oyente que está esperando para poder comunicarse con usted. Muy buenos días, ¿su nombre? Adelante. Hola, buenos días. Sí. Mi nombre es Carlos, yo me San Martín de Porres. Hola, señor Carlos. Adelante, le escucha el señor Wilfredo Guzmán, director del CONADIS. Buenos días, doctor. Un momentito, por favor, que lo vamos a poner. Ok. Gracias. Ahora sí, adelante, le escucha el señor Wilfredo Guzmán. Buenos días, doctor Wilfredo Guzmán. Mi llamada es para decirle, por favor, como usted me ha entrevistado personalmente y no hace nada la señora Flor de María, le encargo a usted que vea sobre que la municipalidad me asiste un módulo para extender mi producto, yo generar mi propio empleo, porque tengo discapacidad con resolución ejecutiva de CONADIS, y la señora Flor de María ya no está trabajando ahí. ¿Cómo es que usted trabaja en bienestar para nosotros? ¿Cómo CONADIS? Ok, ¿usted qué discapacidad tiene, perdone? Dificultad para caminar. ¿Y tiene qué negocio? Sí, Mazamorra, Moraya, Rojo. ¿En dónde? ¿Aló? ¿En dónde? ¿En qué distrito? En el centro de Lima, en cualquier lugar, pero no me dan, tengo carnet de sanidad de la misma municipalidad de Lima. Ya, de acuerdo. Vamos a hacer una cosa, señor Carlos, discúlpeme, con todo respeto, vamos a tomar su teléfono en producción para que terminado el programa, el señor Wilfredo pueda responderle, porque
este programa, como está dedicado a la educación, los temas, no podemos salirnos del tema de la educación. Entonces, de todas maneras, no lo queremos dejar sin atender, evidentemente. Le pedimos, por favor, que se quede en el interno y nuestra productora, Danitza, le va a tomar, por favor, sus datos para que apenas acabado el programa le llamemos y el señor Wilfredo pueda contestarle su pregunta. ¿De acuerdo? Y con el mayor gusto. Muchas gracias. Bueno, entonces le preguntaba, el SINAPEDIS, recientemente creado, ¿cómo articula las políticas educativas para discapacitados? Y si nos puede dar un diagnóstico de cómo está en este momento ese tema. Mire, el SINAPEDIS va a tener que articular en todos los niveles de gobierno. Como le precisé, hay dos presupuestos, uno del sector, 74.286.000, y otro a nivel regional de 65 millones. Entonces, SINAPEDIS lo que tiene que hacer es estar monitoreando que estos presupuestos se ejecuten, que realmente abonen en favor de integrar a las personas con discapacidad en nivel primario, secundario y superior. También revisar que la currícula educativa general tenga temas de discapacidad, porque vamos a preparar a niños y niñas en general en estos temas, que la currícula universitaria contemple cursos especializados en discapacidad en las facultades de Ingeniería, Arquitectura, Psicología, Educación, Derecho y otros. A ver, si le estoy entendiendo bien, entonces, a partir de este año, los gobiernos regionales cuentan con 65 millones de soles en presupuesto. Entre todos los gobiernos regionales. Ajá, para el tema exclusivamente de educación y discapacitados en educación. Sí, solo para dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Piura tiene 9.008.000 y Arequipa tiene 5.834.000. Aquí el matiz es el siguiente. Mientras Piura tiene 1.814.000 habitantes, Arequipa solo tiene 1.259.000 habitantes, entonces ya. Ahí está la diferencia presupuestal. Ya, por eso. Y entonces, ¿bajo qué criterios deben de ser gastados en educación esos presupuestos? ¿Ellos ya cuentan con esos lineamientos? En realidad, el Ministerio de Educación desde largo tiempo cuenta con los lineamientos, ha habido toda una política de la educación, inclusive en el Perú. Pues justamente le puedo precisar que hay profesionales para la educación especial que el Ministerio reconoce de 2061, para la educación inclusiva a través de los SANES de 3088, pero como podemos apreciar todos, aún falta muchísimo por hacer. El 2009, y ustedes pueden revisar en el portal del Ministerio de Educación, se gastaba 4.400 soles por persona con discapacidad anual, como una cuestión de per cápita. Y para el 2011, fíjese este gobierno cómo tiene avances significativos, más de 6.000 soles per cápita por estudiante con discapacidad. ¿Cuáles son las quejas más comunes? Ya tenemos que ir terminando, pero no quería dejar de preguntarle esto. ¿Todavía hay colegios que se resisten a recibir personas con discapacidad? También entiendo que la mayor parte de colegios no están adecuados en su infraestructura para acoger a personas con discapacidad, y según la ley, ¿ningún colegio puede discriminar a una persona con discapacidad? Bueno, la Constitución habla de que no puede haber discriminación, que el estudiante puede estudiar, si su familia así lo desea, en cualquier colegio, que la educación es gratuita y se garantiza, sobre todo en la educación primaria. Tenemos 1.497 colegios inclusivos que contarían con esto de los conocidos SANE. Correcto, pero a cualquier otro colegio, porque yo veo aquí que el artículo 35.2 dice: ninguna institución educativa pública o privada puede negar el acceso o permanencia de una persona por motivos de discapacidad. Y efectivamente, Claudia, le debo también señalar a lo que usted acota, de que hay un delito por discriminación. El Código Penal, en el artículo 323, establece que ninguna persona por su discapacidad puede ser discriminada, y si el estudiante, el padre de familia, siente y piensa que el director, alguien lo discrimina para que no estudie, incluso puede ser denunciado penalmente por discriminación y se configura un delito. De los más de 90.000 colegios públicos y privados en el Perú, hacemos un llamado a este programa tan sintonizado, de que tengan en cuenta que la discapacidad merece también una atención como cualquier
peruano, que no tiene que ser discriminado, y no hay otra forma de elevar las calidades personales, técnicas, profesionales y futuras de un individuo, de un hombre o mujer, sino es a través de la formación, de la educación, que es la transferencia, el conocimiento, que significa la síntesis de la información. Y cada colegio tiene que proveer un presupuesto, una parte de su presupuesto, destinarlo para adecuar la institución para que pueda acoger debidamente a las personas con discapacidad. Y en el caso de los colegios públicos, yo le pido a todos sus directores que sepan que todas las municipalidades del Perú en conjunto tienen más de 156 millones de soles, el 0,5% de sus recursos de infraestructura, para dedicar a accesibilidad. Y si el colegio es público, le puede pedir a su municipalidad que gaste pues ese dinero en desarrollar accesibilidad en el colegio público. Correcto. Bueno, muchísimas gracias por esos alcances, Wilfredo Guzmán, director del Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS. Ya lo saben, este 16, que es el miércoles, este miércoles, ¿verdad? Sí, miércoles 16 es el Día de la Persona, se conmemora el Día de la Persona con Discapacidad. ¿Algún evento que quiera usted promover claro, rápidamente? Creo que ha visto mi rostro. Sí, mire, el día 17, no el 16, en la explanada norte del Estadio Nacional, vamos a conmemorar el Día Nacional de Discapacidad con una serie de actividades. Homenajes, actividades. Por ese 16 de octubre de 1980, a partir de las 9 de la mañana los esperamos. El día jueves 17. Así es. A partir de las 9 de la mañana en el Estadio Nacional. Así es. Y un cálido, afectuoso y permanente saludo a las personas con discapacidad y sus organizaciones del país. Claro que sí, nosotros nos sumamos también aquí desde Escuela Abierta y a título personal. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, son las 9 de la mañana con 20 minutos. Nos vamos rapidito a la pausa y seguimos aquí en Escuela Abierta.